Bienvenidos al canal donde siempre desenmascaramos las verdades más incómodas del poder. Hoy te traemos un tema que seguramente te dejará pensando en cómo se manejan los hilos desde la Moncloa. Y antes de sumergirnos en este nuevo escándalo, te invito a que te suscribas ahora mismo. Sí, haz clic en ese botón porque aquí no nos callamos nada, y si te apasiona conocer la realidad sin filtros, tienes que quedarte con nosotros. Parece que los problemas en Moncloa no tienen fin, y esta vez, Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, se ha convertido en el nuevo frente abierto que amenaza con desestabilizar aún más al gobierno. El portal Voz Populi ha revelado una reciente resolución del Consejo de Transparencia que exige a la presidencia del gobierno hacer públicos los viajes en halcón de la primera dama. La orden es clara. Moncloa tiene un plazo de 10 días para desvelar hasta el último detalle de estos desplazamientos, que hasta ahora han permanecido envueltos en un oscuro velo de secretismo. La solicitud no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Se exige una relación detallada de los medios de transporte aéreos oficiales utilizados por Begoña Gómez, ya sea acompañando o no al presidente, con una descripción precisa del tipo de transporte, los destinos, escalas y el motivo de cada uno de esos viajes. Pero la pregunta que flota en el aire es, ¿cuántas veces ha utilizado la esposa del presidente estos recursos públicos para sus intereses personales? ¿A qué destinos paradisíacos ha viajado a costa del erario? Moncloa, fiel a su estrategia de encubrimiento, ha mantenido un silencio absoluto sobre los movimientos de Begoña Gómez, pero el Consejo de Transparencia ha marcado un límite. Ese silencio opaco ya no es tolerable y ha llegado el momento de rendir cuentas. El gobierno tiene ahora menos de 10 días para cumplir con la resolución, de lo contrario, tendrá que enfrentarse a un juicio que podría llevar tanto a la primera dama como a Pedro Sánchez a los tribunales. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo podrán ocultar la verdad? El Consejo de Transparencia ha sido categórico. El derecho de acceso a la información pública es de rango constitucional, y Moncloa no puede seguir ignorando esta solicitud sin enfrentarse a consecuencias legales. Este toque de atención pone en evidencia la clara intención del Ejecutivo de Sánchez de esconder los desplazamientos de su esposa, y destapa una realidad incómoda, la falta de transparencia que tantas veces prometieron y tan pocas veces han cumplido. Pero, ¿qué significa todo esto para el gobierno de Sánchez? El listado de los viajes de Begoña Gómez financiados con fondos públicos podría ser una bomba de tiempo que exponga hasta qué punto ha utilizado su posición de poder para su beneficio personal. Más allá de las fotos sonrientes y los discursos vacíos, la realidad que emerge es que Begoña ha aprovechado el estatus que le otorga Moncloa para extender su red de contactos, y aparentemente, a costa de los bolsillos de los ciudadanos. Según fuentes jurídicas, la resolución del Consejo es de cumplimiento obligatorio, y si no se entrega la información requerida en los próximos días, Moncloa se enfrentará a una batalla judicial. Esto no solo afectará la imagen de la primera dama, sino que podría arrastrar a Pedro Sánchez a un incómodo escenario donde se vería obligado a rendir cuentas ante la justicia. Las implicaciones podrían ser graves, con posibles responsabilidades incluso de carácter penal para aquellos involucrados en este encubrimiento. Este nuevo escándalo llega en un momento crítico para Pedro Sánchez. Ya está lidiando con las humillaciones impuestas por Junts, con las sombras de su propio hermano, y ahora aparece Begoña Gómez como un nuevo elemento desestabilizador, cuestionando la ética del gobierno en el uso de recursos públicos. Las justificaciones ofrecidas hasta ahora por Moncloa han sido tan vagas como ridículas. Se habla de necesidades de protocolo, 3 palabras que pretenden cerrar el debate, pero que no hacen más que alimentar las sospechas. ¿Cuáles son esas necesidades que llevaron a Begoña Gómez a viajar a destinos como Nueva York, República Dominicana o Kenia? ¿Qué gestiones oficiales requerían su presencia en esos lugares, y por qué deben los ciudadanos financiar esos lujosos desplazamientos? Mientras Moncloa intenta ganar tiempo y diluir el escándalo, las sospechas crecen, y la imagen de un ejecutivo que se niega a rendir cuentas se afianza cada vez más. La sombra del halcón planea sobre Moncloa, y con ella surge una pregunta inevitable: ¿cuánto nos cuesta a los ciudadanos el lujo que rodea a la primera dama? Begoña Gómez ha hecho gala de su papel en los círculos de poder, y sus viajes, hasta ahora protegidos por el argumento de protocolo, comienzan a mostrar grietas.
El uso de un avión oficial como el Falcón para viajes sin una justificación clara supone un coste enorme para las arcas públicas, y el silencio del gobierno no hace más que aumentar la desconfianza. Es especialmente irónico ver cómo un gobierno que predica austeridad y sacrificios a la ciudadanía parece no tener reparos en desviar fondos públicos para satisfacer las comodidades de quienes están cerca del poder. Begoña Gómez se ha convertido en el símbolo de una Moncloa que, mientras pide sacrificios, se niega a ser transparente sobre sus propios excesos. ¿Es este el gobierno que prometió transparencia y cercanía con la gente? Los días avanzan y Moncloa tiene menos de una semana para decidir su próximo movimiento. ¿Revelará finalmente la verdad o seguirá optando por el enfrentamiento judicial y el descrédito público? Si deciden no cumplir con la resolución, Pedro Sánchez podría verse forzado a comparecer ante los tribunales, exponiendo una verdad que ha intentado ocultar a toda costa. ¿Será este el golpe definitivo para un gobierno ya desgastado por los constantes escándalos y las alianzas incómodas? Lo más preocupante es el mensaje que este silencio transmite a la ciudadanía. Un gobierno que habla de transparencia mientras oculta la realidad de sus privilegios. Cada día que pasa sin que se publique la información solicitada, es un día más en el que la confianza en el gobierno se erosiona. Pedro Sánchez está jugando con fuego, y la paciencia del pueblo tiene un límite que ya ha sido cruzado. La estrategia de Moncloa parece clara: mantener el silencio el mayor tiempo posible, esperando que el ruido mediático se diluya y que la opinión pública pierda interés. Sin embargo, esta táctica no parece estar funcionando. Cada día que pasa sin que se publique la información solicitada es un día más en el que las sospechas crecen, y la imagen de un gobierno que prometió transparencia se sigue deteriorando. El Consejo de Transparencia ha marcado un plazo que no puede ser ignorado. El ultimátum de 10 días para revelar los detalles de los viajes de Begoña Gómez en aviones oficiales ha comenzado su cuenta regresiva, y la pelota está en el tejado de Moncloa. Las implicaciones de no cumplir con esta resolución son graves, no solo desde un punto de vista político, sino también legal. Si la presidencia no hace públicos los detalles de estos desplazamientos, se abrirá un camino judicial que podría terminar forzando a Pedro Sánchez y a su entorno a rendir cuentas ante los tribunales. Y con ello, la opacidad que han intentado mantener durante todo este tiempo se desmoronará, revelando la realidad de cómo se han utilizado los recursos públicos. Pero, ¿por qué Moncloa está tan empeñada en ocultar estos viajes? El uso de un Falcón, un avión militar de gran coste, para desplazamientos que parecen no tener ninguna justificación clara en términos de política de Estado, genera un sinfín de preguntas. La respuesta oficial ha sido la misma en todas las ocasiones: protocolo, una palabra que, en este contexto, suena más a excusa que a explicación. ¿De qué protocolo estamos hablando cuando Begoña Gómez viaja a destinos como República Dominicana o Kenia? ¿Qué asuntos de Estado tan urgentes requerían su presencia en esos lugares, a costa de los ciudadanos? A medida que el tiempo pasa, más detalles sobre estos viajes comienzan a filtrarse, y la historia que emerge no es nada favorable para el gobierno. Fuentes cercanas al caso han revelado que muchos de estos desplazamientos no tenían ninguna relación directa con la política o el protocolo oficial, sino que estaban relacionados con actividades personales o proyectos privados de la primera dama. Esta información, de ser cierta, podría suponer un escándalo de dimensiones mucho mayores, ya que implicaría que se han desviado fondos públicos para costear los viajes personales de Begoña Gómez. La sombra del halcón que sobrevuela Moncloa no solo afecta la imagen de la primera dama, sino que pone en jaque la credibilidad del propio presidente. Pedro Sánchez, que llegó al poder pregonando transparencia y buen gobierno, se encuentra ahora en una encrucijada: o revela la verdad, o se enfrenta a las consecuencias legales de ocultarla. Pero este escándalo no podría llegar en peor momento. Con un gobierno ya debilitado por las alianzas incómodas con los partidos independentistas y las crecientes críticas sobre su gestión, añadir este nuevo frente abierto puede ser el golpe que termine por hundirlo políticamente. La opacidad de Moncloa en este asunto también genera una pregunta fundamental: ¿qué tiene que esconder Begoña Gómez? Hasta ahora, la primera dama ha sido una figura enigmática, apareciendo en eventos internacionales y codeándose con líderes mundiales, pero siempre manteniendo un perfil relativamente bajo en términos de explicaciones públicas. Sin embargo, este escándalo la pone en el centro de la atención, y no precisamente de la manera que hubiera deseado.
La falta de explicaciones claras sobre sus viajes genera la sensación de que hay algo turbio detrás, y que esos desplazamientos podrían estar más relacionados con su vida personal o con sus proyectos profesionales que con su papel como esposa del presidente. Pero el impacto de este escándalo no se limita solo a Begoña Gómez. Pedro Sánchez también está en el punto de mira. Como presidente, es responsable directo de la utilización de los recursos públicos, y si se descubre que estos viajes se han realizado sin una justificación clara, las consecuencias para su liderazgo podrían ser devastadoras. La ciudadanía, que ya ha mostrado su creciente descontento con la gestión del gobierno, podría ver esto como la gota que colma el vaso. Y es que en un momento en el que la economía del país sigue siendo frágil, con recortes, austeridad y sacrificios exigidos a la población, el uso de aviones oficiales para viajes personales no es solo un abuso de poder, sino también una burla a los ciudadanos. ¿Cómo puede un gobierno pedir sacrificios cuando sus propios miembros disfrutan de lujos pagados con dinero público? La respuesta es simple: no puede. Y esto es lo que está en juego para Sánchez. El reloj sigue corriendo, y Moncloa debe tomar una decisión. O se enfrenta a la realidad y publica los detalles de los viajes de Begoña Gómez, o sigue el camino del silencio, arriesgándose a una batalla judicial que podría ser aún más dañina para el gobierno. Pero cada día que pasa sin una respuesta, el malestar de la ciudadanía crece, y con él, la presión sobre el gobierno. En la calle, las preguntas son cada vez más directas: ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué tiene que esconder Moncloa? ¿Hasta dónde llega la complicidad del presidente en este uso indiscriminado de recursos públicos? Estas son cuestiones que, tarde o temprano, requerirán una respuesta clara y contundente. La ciudadanía tiene derecho a saber si los fondos públicos están siendo utilizados para el beneficio privado de la familia del presidente o si realmente hay un interés de Estado detrás de esos viajes lujosos. Cada día que pasa sin que se esclarezca la situación es un día más en el que la confianza en el gobierno se erosiona, y la imagen de Pedro Sánchez se ve más asociada a la opacidad y al abuso de poder. El desenlace de este escándalo está cada vez más cerca, y podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se percibe el uso del poder en España. El ultimátum del Consejo de Transparencia está sobre la mesa, y el gobierno tiene en sus manos la oportunidad de demostrar si realmente es tan transparente como predica, o si prefiere seguir escondiéndose detrás de la sombra del secretismo y el privilegio. Begoña Gómez ha pasado de ser la primera dama a convertirse en el símbolo de un sistema que parece desmoronarse. Sus viajes en Falcón se han convertido en el reflejo de un poder que, cada vez más, parece alejarse de la realidad de los ciudadanos. La gran pregunta ahora es: ¿será capaz Moncloa de soportar la presión o veremos, una vez más, cómo el gobierno prefiere jugar la carta del silencio, creyendo que si ignora el problema el tiempo suficiente, este desaparecerá por arte de magia? La respuesta llegará pronto, pero lo que es indiscutible es que la paciencia del pueblo tiene un límite, y ese límite ya ha sido cruzado. El reloj no se detiene, y mientras los días siguen corriendo, la expectación sobre lo que hará Moncloa aumenta. Cada hora que pasa sin una respuesta clara por parte del gobierno, alimenta más las sospechas y las críticas. Las redes sociales ya están hirviendo, y los medios de comunicación han puesto el foco en la figura de Begoña Gómez, quien hasta ahora se había mantenido en un segundo plano, pero que ahora se encuentra en el ojo del huracán. La pregunta es evidente: ¿hasta cuándo podrán seguir sosteniendo esta situación? Las implicaciones políticas de este escándalo son monumentales. Pedro Sánchez, un presidente que ha hecho de la palabra transparencia su bandera, se enfrenta ahora a la realidad de que sus acciones, o mejor dicho, su inacción, están mostrando justo lo contrario. La negativa a dar información pública sobre los viajes de su esposa solo refuerza la imagen de un gobierno que predica una cosa, pero practica otra muy distinta. La sombra de la hipocresía se cierne sobre la Moncloa. Pero, ¿quién es realmente Begoña Gómez en todo este entramado? No es solo la esposa del presidente. Begoña ha tejido, en la sombra, una red de contactos en el mundo de los negocios y las organizaciones internacionales, aprovechando su posición privilegiada. Las apariciones de la primera dama en importantes foros internacionales, a menudo en destinos exóticos, siempre han estado envueltas en un aura de misterio. ¿Qué rol jugaba en estos eventos?
¿Estaba allí en calidad de esposa del presidente, o había intereses personales y profesionales detrás de esos viajes? Lo que parece claro es que la primera dama ha sabido utilizar su posición de poder para extender su influencia en ámbitos más allá de los políticos. Pero lo que aún no está claro es si estos viajes tenían un propósito de Estado o si, en realidad, formaban parte de su estrategia personal para afianzar su carrera y sus conexiones. Y aquí es donde entra el uso de los recursos públicos. ¿Cuántos de esos viajes fueron costeados por el erario? Esta es la pregunta que sigue sin respuesta. Mientras tanto, los ciudadanos, aquellos a quienes se les pide sacrificios y austeridad, observan atónitos cómo las élites políticas parecen jugar con reglas diferentes. En un contexto económico tan complicado como el actual, donde la inflación sigue golpeando los bolsillos de las familias y los sueldos no logran seguir el ritmo de la subida de precios, enterarse de que los viajes de la primera dama podrían estar siendo financiados con fondos públicos no solo genera indignación, sino que aviva la sensación de desconexión entre la clase política y el pueblo. En este escenario, Moncloa se encuentra en una encrucijada sin salida fácil. Si finalmente revelan los detalles de los viajes de Begoña Gómez y se confirma que estos desplazamientos no tenían una justificación clara o estaban vinculados a intereses privados, el golpe para el gobierno será devastador. Pero, si optan por seguir en silencio y desobedecer la resolución del Consejo de Transparencia, las consecuencias podrían ser aún peores. No solo abrirían la puerta a una batalla judicial que podría arrastrar a Pedro Sánchez a los tribunales, sino que además estarían exponiendo su resistencia a cumplir con los principios democráticos más básicos. Y es que lo que está en juego aquí no es solo la figura de Begoña Gómez, ni siquiera la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Este escándalo pone en cuestión el concepto mismo de gobernanza en España. La transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Si un gobierno, especialmente uno que ha hecho de la transparencia su estandarte, es incapaz de cumplir con estas premisas básicas, la confianza del pueblo en sus líderes se desvanece rápidamente. Los rumores sobre los viajes de Begoña Gómez han comenzado a proliferar, y algunas filtraciones ya han salido a la luz. Se habla de desplazamientos a eventos de lujo, cumbres internacionales y reuniones que poco o nada tienen que ver con las funciones oficiales del gobierno. Las redes sociales no han tardado en explotar con teorías y críticas. Cada día, los hashtags #viajes de Begoña y #Falcón Gate se vuelven más populares, alimentando la desconfianza en el Ejecutivo. La paciencia de los ciudadanos está llegando al límite. No es solo cuestión de saber cuánto han costado estos viajes, sino también de descubrir si se ha abusado del poder para satisfacer intereses personales. Si bien Moncloa intenta ganar tiempo con su habitual estrategia de silencio, la presión ya no proviene solo de los medios, sino de la propia sociedad que exige claridad. El impacto internacional de este escándalo tampoco debe subestimarse. La imagen de España como una democracia sólida, con instituciones transparentes y responsables, podría verse gravemente dañada si se confirma que se han desviado fondos públicos para fines privados. Los organismos internacionales están observando de cerca cómo se desarrolla esta situación, y cualquier paso en falso podría tener repercusiones para la reputación del país en el exterior. Además, la oposición no ha perdido la oportunidad de aprovechar este escándalo para atacar al gobierno. Desde el Partido Popular hasta Vox, todos han exigido explicaciones inmediatas y han calificado el silencio de Moncloa como un acto de arrogancia y desprecio hacia los ciudadanos. Las voces críticas se han multiplicado, y muchos ya hablan de la necesidad de una investigación parlamentaria que saque a la luz toda la verdad. Mientras el reloj sigue corriendo y el plazo de los 10 días llega a su fin, el desenlace de este caso parece inminente. Moncloa debe decidir si se enfrenta a la realidad y asume las consecuencias, o si sigue el camino de la opacidad, arriesgándose a un escándalo aún mayor. La presión judicial, política y social se intensifica, y Pedro Sánchez se encuentra en la cuerda floja, tratando de equilibrarse en medio de una tormenta que él mismo ha ayudado a desatar. La cuenta atrás ha comenzado, y lo que está en juego no es solo la figura de Begoña Gómez, sino la integridad del gobierno de Pedro Sánchez. El final de esta historia marcará un antes y un después en la forma en que se entiende el uso del poder en España. Así que si quieres seguir al tanto de todos los detalles de este escándalo que no para de crecer, no dudes en suscribirte al canal ahora mismo.
Aquí te traemos las verdades incómodas que otros prefieren callar. No te quedes fuera, haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en esta cuenta atrás que promete ser explosiva. Nos vemos en el próximo episodio de esta trama de opacidad, poder y escándalos.